Líder 97.0 FM, quienes nos están siguiendo en este instante. Señor gobernador, lo que está ocurriendo con el conflicto de la UPEA, con los estudiantes, el pueblo alteño está demandando justicia, está pidiendo esclarecimiento de la muerte de este joven. Evidentemente yo creo que hay que clasificar dos componentes que tiene este conflicto. Un componente es de reivindicación fundamentalmente presupuestaria, que tiene un campo de análisis distinto, pero que ha conllevado a otro factor, yo llamaría más de tipo político, pero fundamentalmente desde el elemento más de sentimiento. Creo que esta muerte de Jonathan Quispe ha conmovido a toda la población alteña fundamentalmente y por lo tanto nacional y particularmente la Universidad Pública del Alto, ¿no? Y esto enredó y llevó ya a un factor político, yo diría, en tanto el ministro de gobierno empezó a dirigir, ¿no?, una hipótesis nada lógica en decir que ha matado una canica, ¿no? Yo creo que eso prácticamente, no solamente yo diría que molestó a la población, sino que la población, fundamentalmente la familia, la comunidad universitaria y todo el conjunto de los actores sociales que existimos, no como una especie, digamos, de considerar a la población como un idiota cultural, como que no razonara, como que no tuviera un análisis lógico, ¿no? Y eso creo que prácticamente empeoró las cosas, ¿no? Y eso hecho ha permitido que esto se esclarezca primero y en función de eso incluso ya han considerado como actores o como interlocutores inválidos los ministros y ahora piden directamente hablar con el presidente. Yo creo que este es el elemento fundamental. El tema reivindicativo, ¿no?, ahora empezó a pasar evidentemente a un componente político que se mezcla fundamentalmente con el factor del sentimiento, y esto es lo que está ocurriendo con la Universidad Pública del Alto y fundamentalmente el pedido de esclarecimiento de esta muerte, ¿no?, algo misterioso, algo, ¿no?, que para la población y para cualquier persona, y que para mí también es bien simple y lógico. Aquí hay, ¿no?, en este enfrentamiento, digamos, que es provocado por la policía. Ahora, eso evidentemente puede ser un accidente, ¿no?, o puede ser, digamos, algo espontáneo, ¿no?, en este precisamente de enfrentamiento. Pero después decir que no está la policía ya es algo ilógico, porque estamos en una situación precisamente tan de contexto que en esos momentos de conflicto ocurre eso. Ahora, evidentemente no creo que la policía muy probablemente no tenía planeado matar, pero el usar, ¿no?, lo que usa la policía es, digamos, probablemente ha causado esto. Pero decir, digamos, que una canica o incluso en un domicilio ha podido ocurrir un deseo particular, totalmente ya es ilógico, ¿no? Entonces esto creo que es un factor que la población, no particularmente universitaria y la población alteña, ha empezado a considerar como algo inclusive burla, ¿no?, al razonamiento del pueblo mismo. El hecho de no dar una información clara, el hecho de manejar ya otras hipótesis, el hecho de estar jugando con la justicia sobre la muerte de un joven, esto obviamente está cansando, está molestando a la ciudadanía, las movilizaciones son cada vez mayores, no solo es la UPEA, la UMSA se ha sumado, también las universidades del resto del país están exigiendo justicia. Porque además hay un problema, ya es cotidiano, o sea, las situaciones que han ocurrido de estas características siempre han salido con informaciones, con investigaciones inclusive, ¿no?, lógicamente totalmente incoherentes. No es el primer caso. Entonces, un caso más, ¿no? Realmente, yo diría, la población es un poco, digamos, que ya lo considera hasta descabellado lo que están hablando ya los del gobierno, precisamente para salir de esta situación. Y han salido, ¿no?, siempre, ¿no?, en diferentes escenarios y en diferentes conflictos de este tipo. Podemos, si quieren, citar a muchos factores, el tema de cooperativistas, el tema de
de Caranavi, Chaparina, etcétera. Podemos enumerar una serie, ¿no?, de conflictos sociales que han tenido este tipo de situación. Y donde no han arrojado responsables. Hasta el momento ninguna, ¿no? Y con seguridad también la apuesta es eso, ¿no? Terminar, polemizar, y digamos que hay varias versiones, el presidente va a aferrarse a una versión, ¿no?, y lo van a dejar a una investigación, y la fiscalía tampoco va a prosperar y ahí va a morir nuevamente. Eso es la apuesta, ¿no? Y evidentemente solamente ahora la población que enfrenta es algo particular, ¿no? Yo diría tiene capacidad, en primer lugar, de sostener la movilización, y segundo, tiene la capacidad de generar la solidaridad de otros movimientos, fundamentalmente estudiantiles y universitarios, que generalmente, como son jóvenes y universitarios, ¿no?, han tenido siempre la capacidad de sostener la movilización. Esta es la característica en este momento que se tiene. Sin embargo, está en un momento muy difícil el gobierno del presidente Evo Morales. Vamos, ¿qué pasa con la aceptación de la gente? Porque a la gente no le va a gustar que se juegue con la vida de sus hijos, de los jóvenes. Obviamente son los jóvenes los que también están encabezando, están en estas movilizaciones, pero también ha pasado lo de Odesur, donde en un evento internacional le han pedido al presidente, Bolivia dijo no, donde lo han puesto en la mira, y está en un momento complicado el presidente, un momento complicado político, ¿o no? A ver, hay tres elementos que hay que considerar. En primer lugar, precisamente cuando yo dije, el tema es que los jóvenes tienen la capacidad de tener la sostenibilidad de generar conflictos. Este es un elemento que hay que considerar siempre, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, que precisamente, ¿no?, esta población va a empezar a asociar, ¿no?, con este elemento factor político fundamentalmente, que es el pedido del respeto de los resultados del 21 de febrero, la asociación. Y además son los propios jóvenes que conforman diferentes plataformas y están muy presentes en las redes sociales. Entonces, esta ligazón evidentemente entre el sentimiento, ¿no?, que causa solidaridad y sostenibilidad de conflicto, y el tema de pedido de respeto del 21 de febrero, es una asociación que podría generar, ¿no?, y que está evidentemente ya generando como un elemento fundamentalmente ya político, ¿no? Y ahora, eso, ¿qué capacidad tendrá el gobierno de controlarla? No lo sabemos exactamente. Creo, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no?, el gobierno, ¿no?, sin duda pierde la hegemonía, es cierto, pero, ¿no?, hay movimientos fundamentalmente ya le llamaríamos, ¿no?, por lo menos un buen sector de los dirigentes que son militantes del movimiento campesino, estas dirigentes militantes del movimiento al socialismo, las que, ¿no?, juntamente con diputados, las que también van a contrarrestar esta situación de esta asociación entre el sentimiento y el factor de respeto del 21 de febrero. Eso es la realidad que va a ocurrir. Pero ahora, evidentemente, y esto, ¿no?, empeora, digamos, la legitimidad del presidente Evo Morales. Es cierto, va a empeorar la legitimidad, ¿no?, pero eso lo va a convertir en algo secundario, ¿no?, porque las elecciones, tal como está pretendiendo manejar, es totalmente manipulable, y eso ya saben cómo hacerlo, y han tenido ejercicios al respecto, e incluso un resultado puede desconocerlo, como la desconoció el 21 de febrero, con el objetivo de perpetuarse en el poder. Creo que esto es la línea que ha marcado Evo Morales fundamentalmente. ¿Qué señales debería dar para tratar de recuperar un poco la popularidad? En fin, vamos, para sentirse más cómodo en diferentes actos, que no suceda lo que ha ocurrido recién en el Hotel Cochabamba, en el estadio, en el Coliseo, en esas situaciones. Dar señales, por ejemplo, con el tema del uso de la fuerza a través de la policía, en el tema de la justicia, evitar los amedrentamientos o algunos anuncios de parte de sus ministros con relación a quien se atreva a cuestionar la labor del Ministerio de Gobierno o del gobierno? No, a ver, en esta línea de perpetuarse en el poder, ¿no?,
el gobierno ya no va a dar ningún señal. Ha marcado una línea. Y la línea es quedarse como dé lugar en el poder. Eso es la línea que ha marcado. No importa con el voto o por la fuerza. Eso es la línea que ha marcado. Entonces, no, de esa línea, evidentemente va a ser muy difícil que salga bien. Porque tiene la pesadilla perseguida, llamaríamos su perseguidera, ¿no es cierto? La pesadilla del 21 de febrero en cualquier lugar, en Bolivia, en el exterior, en cualquier lugar, siempre van a reclamar el respeto al 21 de febrero. Y esto es el elemento fundamental, ¿no? Entonces, de eso es muy difícil que salga tranquilamente de manera democrática, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, ¿no? En esa línea, ¿no? Si el contexto va a ser algo favorable, va a llevar evidentemente las elecciones. Pero esas elecciones a sabiendas que va a perderla. Pero también él sabe dos cosas, manipularlas, y si no es manipulable ya, digamos, los porcentajes, ¿no? Tranquilamente va a poder desconocer esos resultados de elecciones. Es la línea que he marcado, ¿no? Si esto no siempre es posible ya, en ese momento genera un factor de conflictividad y la salida va a ser uso de la fuerza. Inventar después otro escenario, ¿no? Aparentemente democrático, puede ser cualquier escenario. Yo creo que esto es la línea que ha marcado. Entonces, ¿no? Porque la población prácticamente está polarizada. Una polarización, digamos, mayoría que pide el respeto al voto del 21 de febrero y la minoría a rajatabla con cualquier justificativo, con cualquier pretexto, quieren, digamos, precisamente validar el fallo del Tribunal Constitucional. Está polarizado en este sentido la población, una polarización mayoría contra minoría, eso es la realidad. Y en ese contexto, y el Evo Morales tiene marcada a cómo de lugar perpetuarse en el poder. Hoy, en este momento, en este tiempo, la oposición o los nuevos líderes están en el momento de poder salir, presentarse como una alternativa. Vamos, estoy hablando de usted, que ya ha anunciado su intención de ser candidato a la presidencia. Estoy hablando de Luis Revilla, que ha presentado la recolección de firmas. Estoy hablando de Carlos Mesa, que no ha descartado la posibilidad ya de ser candidato. A ver, en este momento todo es incertidumbre. Nadie puede decir con certeza que voy a ser candidato y voy a ser habilitado como candidato. En primer lugar, no hay certeza. ¿Por qué digo no hay certeza? ¿No? Desde varios factores. Uno de los factores es que muy probablemente se invalide, ¿no? La candidatura, por cualquiera de los tres, digamos, poniendo el ejemplo, ¿no? El ejemplo claro, por ejemplo, Carlos de Mesa, puede tener simpatía unos y otros no, pero el hecho, digamos, de que sea candidato y en este momento que tiene ya un juicio por casi ya instalarse, ya es un elemento que te dice la incertidumbre. ¿Qué tal que se llama Luis Revilla o mi persona? También está en la incertidumbre, un proceso o cualquier cosa. Entonces, hay una incertidumbre por ese lado, ¿no? ¿Van a judicializar claro, la política? Eso es, digamos, que hace tiempo ya lo tenemos hecho, ¿no? Y el segundo elemento, la incertidumbre también es, ¿no?, que si realmente va a haber elecciones o no va a haber elecciones. ¿Usted cree que no van a haber? Es muy probable, si el escenario realmente se convierte en conflictivo, es muy probable que no haya elecciones. No sabemos exactamente. O quizás el tercer elemento, ¿no? En un contexto totalmente desfavorable, cuando digamos, la situación ya está dada, marcada para que gane Evo Morales, e incluso ciertos factores ya están hechas de esa manera, entonces, ¿de qué convendría participar en las elecciones? Ya no convendría, porque a sabiendas que ya está prefabricado, ¿no?, el triunfo, ¿no?, aparente, ¿no?, de Evo Morales. Entonces, y eso también es una incertidumbre, no sé si conviene o no conviene, ¿no? Pero yo diría, en este momento lo que se está generando son estrategias de resistencia de diferentes, llamaremos, de generaciones políticas que en este momento están surgiendo. Pero eso es la situación. Entonces aquí no podemos hablar de certezas,
no solamente podemos hablar de incertidumbres, eso es lo real que tenemos en este momento. Porque la democracia tal como están las reglas, ¿no? Ya no están, digamos, ya no, ¿cómo diríamos? Las reglas ya no son para todos. Las reglas ya no te permiten actuar libremente. Las reglas son cambiadas en cualquier momento en función o en arreglo, ¿no?, a la voluntad de la persona, ¿no?, que está en el poder, en este caso de Evo Morales. Entonces, las reglas están, ¿no?, hechas, ¿no?, a la medida, ¿no?, del que está gobernando este momento. Si las reglas serían realmente como costumbre, o las reglas serían el factor ordenador, evidentemente uno puede decir con certeza, sí, voy a ser candidato. Y el lugar dependerá de la población, así lo diría. Pero las reglas en este momento son totalmente cambiantes. No sabemos exactamente con qué regla vamos a jugarnos. La Constitución dice una cosa, pero en un momento dado el gobierno dice esta parte de la Constitución no conviene en este momento y se lo cambia, ¿no? Y usa cualquier institucionalidad o cualquier institución como tribunal o como tribunal constitucional o tribunal electoral o el Parlamento o la Asamblea Nacional, entonces cambian las reglas. Entonces, frente a ese escenario de reglas volátiles, totalmente adaptables y cambiables dependiendo, digamos, del contexto, escenario, conflictividad que se vive, es bien complicado no decir que voy a ir por este lado. Usted siempre ha sido muy firme a la hora de manifestar su intención de ser candidato. Habló de recolección de firmas, buscar la personería jurídica a nivel nacional. Sin embargo, es la primera vez que usted está planteando esta situación, de que las reglas no están claras, de que se podría estar manipulando desde el Tribunal Supremo, desde el órgano electoral plurinacional, y hasta su posibilidad de participar estaría en incertidumbre. Mira, a ver, en primer lugar, nosotros como movimiento Tercer Sistema, evidentemente estamos avanzando bastante y de manera muy acelerada, algo no calculado inclusive, ¿no? Yo diría incluso más allí de la expectativa que tenemos. Prácticamente ya estamos al filo de cumplir con el requisito exigible de la cantidad y el porcentaje del padrón electoral. Ya estamos en el filo, pero recién estamos en el segundo mes. Nos faltan todavía 4 meses. Yo considero que vamos a sobrepasar en demasía la cantidad exigida. Hasta ahí no es problema, ¿no? La aceptación de la gente no es problema, sí, ¿no? Hasta llevar los libros, ¿no?, ante el Tribunal Supremo Electoral tampoco va a ser problema. Ahora, ¿no?, cómo lo traten el Tribunal Supremo Electoral, incluso yo diría con mucha fuerza, ¿no?, no habría ninguna razón para invalidarla. Hasta ahí incluso puede que logremos incluso personalidad jurídica. Hasta ahí todo tranquilo. Podemos tener siglas habilitadas incluso, porque si no habilitan siglas ya sería demasiada, digamos, yo diría manipuleo, digamos, del tribunal, porque no habría razón suficiente, porque estamos hablando aproximadamente de 200.000 firmas, ¿no? No habría ninguna razón, y además cuidadosamente manejada, no habría ninguna razón. Si en esa instancia ocurriera alguna razón, uno ya sentiría aquí ya prácticamente las reglas ya no se cumplen, porque hay una normativa y un reglamento del tribunal para evaluar si procede o no procede la habilitación a un frente político. Hay una regla, entonces nosotros estamos haciendo conforme a ese reglamento, conforme a esas normas. Entonces, hasta ahí no hay problema. Si habría problema, ahí ya es peor todavía. Uno ya tiene que sentir realmente aquí en el país, ya prácticamente estaría en el camino de consolidar lo que había dicho, ¿no?, la dictadura plebiscitaria, en primer lugar, ¿no? Ahora, yo dudo ese escenario, ¿no? Pienso que incluso van a estar habilitadas, ¿no?, las siglas, donde podamos participar con las siglas. Ahora, una vez habilitada la sigla, hay que habilitar a los candidatos, ¿no? Ahí es otro momento donde uno tiene incertidumbre, porque estamos hablando todavía de un año, y además, ¿no?, todos los que estamos postulando, ¿no?,
en alguna medida hemos ejercido una función pública. Nadie en este momento todavía es un candidato visible, muy probablemente aparezca, que no haya tenido un ejercicio en función pública. En este momento todos. ¿No? Estamos en un ejercicio de función pública. Por lo tanto, susceptibles también de tener cualquier proceso, ¿no?, penal o administrativo, pero relacionados, por decir, con la Contraloría, ¿no? Puede ser también sujeto a inhabilitación, que todavía hay que tener ese camino, esa es la incertidumbre. Pero eso incluso, yo diría, como a un factor secundario. La susceptibilidad mayor, ¿no?, para mí, es una incertidumbre mayor, es cuando las reglas son totalmente manipuladas. ¿Quién podría querer participar, ¿no?, cuando un escenario electoral ya está preparado para que un candidato triunfe? Entonces, es como decir, ¿no?, uno estaría participando a sabiendas que es eso, solamente para legitimar lo que va a hacer. Yo creo que eso, por ejemplo, ya es un factor totalmente desmotivante para cualquier candidato que se está postulando. Pero sería un escenario favorable para el gobierno, porque vamos, lo que ha pasado en Venezuela, muchos opositores en algún tiempo no han participado, mucha gente se ha abstenido de votar, de estar en los procesos electorales. Por eso yo he dicho, ¿no?, la única manera en este momento frente a este escenario, evidentemente es lo que yo llamo en mi teoría, ¿no?, las resistencias. Y las resistencias es participando en las elecciones. Y en ese sentido estamos totalmente seguros. Pero son estas incertidumbres. A pesar, digamos, que puede haber estas polarizaciones, ¿no?, es que el contexto ya está preparando. Uno, ¿no?, dice lo siguiente, ¿verdad? Uno, ¿qué tal, digamos, que cualquier línea política que está participando, ¿no?, o inclusive, ¿no?, la asamblea sea tomada ya por otros partidos y el MAS es minoritario? Hasta ese escenario no le convendría al presidente. Hasta ese escenario puede desconocerla. Y podría buscar cualquier justificación, cualquier argumento para desconocerla. Porque de eso se trata cuando es una dictadura plebiscitaria. O en su totalidad incluso puede inventar, ¿no?, que esto ya no funciona, ¿no? Puede desconocer una elección, ¿no? Y para eso puede encontrar a un tribunal electoral, puede encontrar a un tribunal constitucional nuevamente para invalidarlo, porque esa experiencia ya lo tiene, ¿no? Ha desconocido ya un voto popular. ¿Qué le costaría desconocer uno más? En tanto, ¿no?, por lo tanto, tiene dos mecanismos: manipularlo totalmente los votos a su favor, o desconocerlo cuando la situación ya es difícil de controlarla. Eso es el camino que está marcando el movimiento al socialismo. Don Félix Pazzi, ¿ha planteado usted alguna vez la posibilidad de unir fuerzas? Vamos, ya lo ha dicho Carlos Mesa, ha dicho que la única posibilidad es unir todos los que son opositores al gobierno de Evo Morales. A ver, hay que ser bien realista. La polarización favorece al MAS. Sociológicamente y políticamente viendo, ¿no?, la polarización favorece al MAS. Si habrían solamente dos fuerzas, la oposición unida frente al MAS tiene mayores probabilidades de consolidarse el MAS con más legitimidad. Es la realidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es, digamos, la lectura de eso, ¿no? Porque esta unión prácticamente tendría que ser de derecha, porque esos son los líderes que tenemos. Samuel Doria Medina va a querer encabezar esa unidad, supuesta unidad que estamos planteando. El Tuto va a estar presente ahí, o Carlos Mesa, o Rubén Costas. ¿Qué discurso le va a dar esta unidad al MAS? Que son de derecha, y visiblemente es de derecha.
es vendepatria. Veamos, digamos, los indicadores, van a sacar periódicos, todas las informaciones, evidentemente son vendepatrias. ¿No? Van a sacar, digamos, que son proimperialistas o todo, evidentemente lo han tenido, ¿no? Durante casi 30 años, ¿no? En espacio democrático, esa característica. Y eso lo favorece evidentemente al MAS. En ese sentido, la polarización de ese factor de unidad no le conviene. Pero, ¿y qué tal vez con Luis Revilla o es también de derecha? Mira, ahora es, pero el problema es quiénes van a estar, quiénes van a componer. La composición nomás ya dice eso. Es como que yo estaría metido, por ejemplo, ahí, junto con Samuel, junto con... ¿Qué imagen puedo tener yo frente a la población? La población dice, hasta la derecha se ha unido, hasta los vendidos se han unido, hasta el Félix Pazzi. ¿Nunca se uniría a ellos? ¿Nunca? Yo jamás me uniría. Nunca. ¿Por qué? En este momento, la única manera realmente de resistir y consolidar, ¿no?, son con fuerzas nuevas. Ahora, evidentemente puede haber una unidad de fuerzas nuevas, de nuevas generaciones políticos. Eso sí lo puedo creer, ¿no? Pero digamos, personas, políticos, que han tenido una tradición de ser excluyentes, ¿no?, de no conducir bien el país, y por esa situación que está el MAS, para la esperanza de la gente va a ser frustrante. Ahora, la creación de otras fuerzas políticas creo que es más pertinente en este contexto y es la única manera que realmente de hacer retroceder, ¿no?, incluso con altas probabilidades de sacar al MAS del poder y restaurar nuevamente la democracia. Ahora, en el comportamiento de la población, ¿no?, es interesante, ¿no? Por más que puedes tener 25 candidatos, no los 25 entran, ni compiten de la misma manera en igualdad. Sí. Hay una especie de la ley de selección natural. En este vamos a llamar una especie de selección política. Entre los 25, 3 o 4 a lo mucho harán fuerza política verdadera. La población de esta dispersión va concentrando, ¿no?, y la población va otorgando, ¿no?, a ciertos candidatos un lugar, ¿no?, o en los primeros lugares. Y esos primeros lugares son los que definen, ¿no?, el contexto, la situación política de un país. Entonces, no hay que preocuparse de la dispersión. Eso es un hecho bastante interesante. Además, en términos, digamos, de la democracia que queremos apostar, ¿no?, la polarización siempre va a conducir a una hegemonía, por uno u otro lado. Y las hegemonías son antidemocráticos en esencia, Sí. ¿no? ¿Y cómo se garantiza entonces la democracia de bienestar, de convivencias, ¿no?, de control de límites, ¿no? Precisamente es la diversidad. La diversidad es la base fundamental de la democracia. Y si garantizamos la diversidad, también se garantiza la libertad. Pues ese es el tema de fondo. Entonces, muchos apuestan que hay que unirse todo. Estamos hablando nuevamente de un paso de una hegemonía a otra hegemonía. Y cualquier hegemonía siempre es, ¿no?, perjudicial a una convivencia, ¿no?, pacífica, porque es hegemonía precisamente, porque hegemonía va, como se dice, ¿no?, reprimiendo, va haciendo desaparecer los voces evidentemente minoritarios. Y la característica del voz minoritario es tan importante, inclusive, en un espacio democrático. Señor gobernador, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a conversar aquí en el programa Jaque Mate. Gracias de verdad. Muchas gracias, Jimena, de verdad, y gracias a todos los televidentes. Estamos saludando nuevamente a Radio Líder 97.0 FM que nos ha estado acompañando en el programa. En este momento nos vamos a ir hasta la unidad móvil. Pasa la noche y quédate mañana todo el día.
Estamos ya con Alejandra lista para darnos información. Ella se encuentra con el viceministro Wilfredo Chávez. Hay importante información en cuanto al trabajo y todo lo que se está haciendo con relación a las víctimas de trata y tráfico. Alejandra, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Efectivamente, bueno, se trata específicamente de un programa de reinserción